días. Seguimos con nuestras pequeñas dudas y seguimos también atendiendo a nuestros pequeños y grandes periodistas. Hoy en Lodosa, concretamente en el Instituto Pablo Sarasate. Estamos con alumnos de primero de la ESO y estamos con alumnos de primero de la ESO del modelo D, es decir, aquellos que cursan en euskera, pero hoy vamos a hacer la entrevista en castellano. Todo llegará, también daremos ese pasito de hacerla en euskera, pero de momento hoy toca en castellano. Tenemos con nosotros a nuestros superperiodistas, a nuestro superinvitado, pero como los protagonistas son ellos, pues que empiecen presentándose para que los conozcamos a todos. Hola, yo soy Unas Orosquieta. Hola, buenos días, mi nombre es Unas Lana. Hola, buenos días, mi nombre es Unax Edesa. Hola, buenas, mi nombre es Oyer. Hola, me llamo Ibar Campo. Hola, me llamo Sada Ferrero. Hola, me llamo Yuneta yo. Bueno, 3 Unax tenemos, Unax Gorosquieta, Unax Lana, Unax Edesa, Aymar, Oyer, Yune y Sara. Son nuestros periodistas de esta mañana. Y decirnos a quién habéis elegido para entrevistar. Unax, adelante, todo vuestro. A Josu Barragán. Bueno, preséntanos la entrevista y empezamos. Bien. Hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos la suerte de charlar con Josu Barragán. Josu tiene un trabajo mágico y muy emocionante. Es arqueólogo. A través de esta experiencia pretendemos viajar miles de años atrás sin movernos de la silla, pero también conocer un poco más un trabajo apasionante. Apasionante sin duda. Josu, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, en sus manos te dejamos, que además ya habéis tenido un primer contacto para preparar la entrevista, porque aquí las cosas se hacen como Dios manda. Así que, Unax, adelante. Para empezar a romper el hielo, ¿qué hace exactamente un arqueólogo en su día a día? Bueno, los arqueólogos hacemos un montón de cosas, en realidad. Más allá de la propia excavación, que es lo que podemos tener un poquito en la mente, más allá de ir a los yacimientos, de remover y de excavar la tierra, los arqueólogos los protegemos de muchas formas, con inspecciones, con leyes, con diferentes formas de protegerlos. Los investigamos, los protegemos, los damos un poco a conocer. Una de las cosas hoy precisamente es parte del trabajo del arqueólogo, darlo a conocer, difundirlo y ponerlo en valor. No solo excavamos, hacemos mucho más. ¿Se parecen a algo a Indiana Jones? No se parece a Indiana Jones. Ni corremos delante de piedras, ni vamos con el látigo atado al cinturón. Sí que se puede parecer en alguna cosa a Indiana Jones en el sentido de que nos mueve mucho la pasión por nuestro trabajo. La arqueología y el arqueólogo y la arqueóloga, yo creo que sobre todo somos vocacionales. Nos dedicamos a esto porque nos gusta, porque nos llena, porque nos ilusiona y porque creemos que hacemos sociedad, que hacemos historia y que aportamos algo pues al común de la población. Vale, gracias. ¿Cómo sabéis exactamente dónde hay que excavar para sacar restos importantes? Bueno, antes de excavar, el trabajo que nosotros hacemos es muy amplio. Desde mirar documentación, las cosas que están escritas, hasta salir al campo. El arqueólogo está completamente vinculado al campo. Y antes de excavar un yacimiento, una de las cosas que hacemos es localizarlo. Bien porque hemos oído de alguna forma u otra que está por ahí, la toponimia, los nombres de los sitios es muy importante, bien porque ya se conoce que hay algo, o bien porque nosotros encontramos indicios, pistas de que ahí ha pasado el ser humano de alguna forma, restos de cerámica, formas extrañas en el terreno, manchas, diferentes cosas que nos indican que ahí el ser humano ha pasado de alguna forma, ha vivido, ha habido un centro productivo, un taller, algo que nos indica. Y así nosotros vamos diciendo, bueno, este campo puede ser interesante, este otro quizás no. Vale. La paciencia tiene que ser una cualidad importante para un arqueólogo, ¿no? Efectivamente, la paciencia en muchos sentidos, no solo cuando estás directamente excavando, sino cuando estás investigando lo que has excavado.
entender que somos muchos profesionales los que estamos en torno a un yacimiento y hay que esperar a todos, hay que ponernos de acuerdo todos tenemos que investigar y todos tenemos algo importantísimo que decir, y la propia paciencia directamente sobre el trabajo. Entender que hay objetos delicados, que hay cosas que igual te interesa y quieres excavar, pero si lo excavamos igual lo rompemos y hay que esperar, hay que ver cómo hacerlo bien. Sí, la paciencia es un factor importantísimo. ¿Qué otras cualidades necesita un arqueólogo? Bueno, aparte de la paciencia, un arqueólogo tiene que ser muy responsable con lo que está investigando. Nosotros siempre decimos que nuestro trabajo es destructivo. Tú no puedes excavar un yacimiento 2 veces. Una vez que lo excavas, lo destruyes. Y eso conlleva una responsabilidad enorme, porque si no lo haces bien, si lo haces de forma irresponsable, lo destruyes y ya no se puede volver a ello. Aparte de la paciencia, aparte de la responsabilidad, un arqueóloga tiene que entender que su trabajo es social, que estamos trabajando generalmente con dinero de todos y de todas y por tanto hay que devolverlo. Hay que devolver ese trabajo, hay que darlo a conocer, hay que difundirlo. Eso también es muy importante para un arqueólogo o una arqueóloga. Sigo yo. ¿Cuáles son las herramientas más extrañas o delicadas que se utilizan en una excavación? Bueno, directamente sobre la excavación, más allá de las ideas que podemos tener del pincel, de escobilla y tal, utilizamos muchísima herramienta más grande, más vasta, podríamos decir, pico, pala, cartilla, pero luego empezamos a trabajar, cuando ya colaboramos con otros profesionales que trabajan también en el mundo de la arqueología, empezamos a trabajar con análisis, muchos de ellos decimos, por resumirlos, arqueométricos, que bueno, pues ya son otro tipo de análisis que se hacen en el laboratorio. ADN, carbono, un amplio, cada vez más amplio abanico de isotopías, de estudios químicos y físicos que nos dan muchísima información. En campo también a veces utilizamos según qué productos químicos que nos ayudan, por ejemplo, a consolidar las piezas. Si algo está muy delicado, se puede consolidar. Hay en restauraciones quien te dice y quien hace esas consolidaciones, mucho producto químico también. Bueno, pues tenemos un mare magnum, un montón de herramientas diferentes, cada una aplicada por el profesional y la profesional concreto para poder hacer bien su trabajo. ¿Alguna vez has buscado algo durante años y al final resulta que no había nada allí? ¿Cómo se gestiona esa frustración? Bueno, alguna vez sí que investigas y seguimos en ello, y a día de hoy sigo investigando y hay muchas cosas que no tengo respuesta y muchas de ellas no tendré la respuesta nunca, porque bueno, pues así es esta ciencia. Sí que toca a veces que abres un yacimiento que pensabas que había un yacimiento y resulta que no se ha conservado nada. Pues no se ha conservado nada. Así es la investigación, así es la ciencia y así es nuestro trabajo. ¿Se gestiona esa frustración mejor o peor? Bueno, te muerdes un poquito, pero también entiendes que no toda la información llega porque se ha conservado. Hay veces que abrimos un yacimiento, pongo un ejemplo aleatorio, abres un castillo, una villa, una casa, y resulta que cuando se destruyó esa casa decidieron llevarse todas las piedras, porque eran buenas y se las han llevado para construir, me lo invento, una iglesia, por decir algo. Aparece el hueco de esas piedras. ¿No has encontrado la villa? No, pero bueno, tengo información. En algún momento esa villa, ese material fue importante para otra gente que se la ha llevado. ¿Lo has encontrado? No, pero también obtengo información mediante esa ausencia. Se suele decir que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no haya algo no significa que no lo hubo, ni significa que no haya información. Es un consuelo, en cierto modo. Debe ser emocionante algo oculto durante siglos. ¿Has tenido la suerte de hallar o descubrir algún objeto? Si es que sí, ¿cuál? Sí, objetos como tal descubrimos, te diría que a diario. A diario encontramos en las excavaciones pequeños objetos, diferentes cosas que nos dan información. Hay objetos que o bien por lo que son en sí mismos o bien por dónde aparecen te pueden dar más información o menos.
Objetos cotidianos que encontramos los arqueólogos, desde fragmentos de cerámica, restos de piedra, restos líticos, las propias personas que vivieron ahí, los esqueletos o las incineraciones de sus tumbas, pues son objetos relativamente cotidianos, entre comillas, en el día a día de la investigación de un yacimiento. Hay objetos más excepcionales, objetos que pueden parecer una cerámica cualquiera, pero resulta que son materiales que se han importado, que los han traído de otros lugares. Y bueno, pues te dan más alegría. Objetos que los encuentras, te parecen una cosa cotidiana y normal, y cuando los investigas en laboratorio es cuando te das cuenta la importancia y la información que te da ese objeto. No todo acaba en excavar. El trabajo de laboratorio y de gabinete que hacemos detrás es clave, importantísimo. ¿Y cuál destacarías y por qué? Dentro de los objetos que he podido descubrir, elegir uno es realmente complicado. Hay objetos en los que, o elementos que hemos descubierto en los que yo he participado y son una auténtica chulada, pero yo creo que más que con un elemento en concreto, yo siempre intento quedarme con la información que nos aporta. La mano de Irulegui, por poner un ejemplo que todos podemos tener, yo no he participado en ese descubrimiento, eso es otro equipo. No es tanto el propio objeto, la mano en sí, que es excepcional, por supuesto, sino la información que nos da. Yo hay muchas veces que me quedo, pues cuando trabajamos con los esqueletos, trabajamos con las personas que habitaron ese yacimiento, nos da información y nos abre una ventana hacia esa sociedad. Joder, que es espectacular, que es una auténtica chulada. Y hay veces que te dan una sorpresa terrible y buenísima. ¿Cómo consiguen saber la edad exacta de un objeto? Tenemos varias formas. La primera, nosotros le llamamos datación relativa. Como las modas, vamos a decir, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pues podemos vestir de nylon o podemos vestir de unos materiales que en el Imperio Romano no existen. Según los materiales que descubrimos, más o menos sabemos, según el tipo de cerámica, según el tipo de vidrio, según el tipo de piedra, más o menos sabemos cuándo nos estamos moviendo. Otra forma es datar, como se dice, de datación absoluta. Coger con un análisis y datarlo, por ejemplo, en el caso de elementos orgánicos, mediante carbono 14. Es una de las que más se utilizan. ¿Qué es eso del carbono 14 que a veces escuchamos en los documentales? Todo ser vivo, estamos compuestos, parte de nuestra composición química es del carbono. Ya lo daréis cuando deis física y química. El carbono es un átomo, tiene varios isótopos y a nosotros nos interesa uno de esos isótopos, que es el isótopo 14, el de carbono 14. Cuando morimos, cuando cualquier ser vivo muere, ese isótopo se va desintegrando, se va perdiendo poco a poco en una proporción que conocemos. Cuando se analiza un objeto que tiene carbono y tiene carbono 14, como nosotros mismos, podemos ver cuánto ha perdido y entonces podremos saber cuándo ha muerto ese ser vivo, ya sea un animal o ya sea un ser humano. Nos dará la fecha de muerte. No nos dice, esta persona murió en el año 5, sin ninguna duda. No, nos da un margen, nos da un arco. Pues entre el 348 después de Cristo y el 384 después de Cristo hay un 90% de probabilidades de que este ser vivo falleciera. Entonces, eso nos centra mucho, la horquilla nos centra mucho la cronología. ¿Alguna vez ha excavado en un lugar peligroso como una cueva profunda bajo el agua o al borde de un acantilado? Sí, hay veces que la arqueología te pone en situaciones curiosas. Últimamente, afortunadamente, en Navarra se está potenciando bastante la arqueoespeleología. Afortunadamente, en algunos, no todos, pero en algunos de estos proyectos yo me he visto involucrado, lo cual es todo un honor y una auténtica experiencia. Entrar dentro de las cuevas, poder documentar y trabajar esos espacios requiere una formación específica, requiere unos protocolos de seguridad, no es complicado, pero sí, el trabajo en cuevas existe, hay un equipo maravilloso que está detrás de ello y seguimos avanzando. A veces se te abren galerías, estás trabajando y de repente se abre un hueco en el suelo, ¿qué pasa aquí? Empiezas a mirar y resulta que has descubierto una galería subterránea y eso es una chulada, al borde de un acantilado también. Arqueología subacuática bajo el agua en Navarra
hay muy poquita en pantanos y tal, y lo que se suele, si hay algo que requiere trabajar ahí, lo que se suele esperar es a que baje el pantano. Navarra, por su propia condición, no tenemos costa, pues hay menos arqueología subacuática, pero existe en toda la península y se trabaja y se hace. A mí no me ha tocado, yo no soy subacuático. En las películas siempre vemos que encuentran otros tesoros de oro, pero ¿qué tipo de objetos son los que más aparecen en el día a día? Bueno, el oro, los objetos de oro, de plata, de metales preciosos no son comunes para nada que aparezcan. No aparecen metales preciosos, es muy raro que aparezca algo así debajo de la tierra, vamos a decir. Generalmente porque se reutilizan, se venden, tienen su propia vida. Lo más común que localizamos los arqueólogos suelen ser restos de cerámica, porque la cerámica tiene una cosa muy buena y es que no se pudre, así como por ejemplo los restos de vestimenta se acaban pudriendo y los perdemos. Cerámica, restos óseos, generalmente de animales, fauna, y restos de piedra, líticos, ya sea tallada, ya sea sílex, ya sea cuarcita, generalmente sílex, ya sea arenisca, hay muchos tipos de piedra que también nos dan información. Dentro de la arqueología en época histórica, es decir, de Navarra, de la Segunda Edad del Hierro y Roma hasta nuestros días, lo más común es la cerámica y la fauna y los restos óseos de animales. Dentro de la arqueología anterior a la Segunda Edad del Hierro, sobre todo lítica, piedra y algo de cerámica. Bueno, seguimos con Lune. Una vez descubierto el objeto, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Una vez que exhumamos un objeto, exhumamos algo o algún resto antropológico, nosotros lo que hacemos es llevarlo a los fondos de arqueología del Gobierno de Navarra, o bien a los gabinetes, cuando existe el gabinete o el laboratorio propio de la empresa o del investigador que lo está descubriendo. Ese objeto se lava, se inventaría, se cataloga, es decir, lavamos el objeto, lo metemos dentro de un inventario, de una lista de los objetos que han salido en ese yacimiento, lo catalogamos, qué es este objeto, dónde ha salido, qué información nos aporta, de cuándo es, toda la información que nos puede dar, lo embolsamos, etiquetamos, esto es importantísimo, y lo depositamos en los fondos de arqueología del Gobierno de Navarra. Esto es clave, porque todo objeto arqueológico es objeto de dominio público, es decir, cualquier investigador, cualquier persona puede acceder a él. Si no lo embolsamos, inventariamos, catalogamos y etiquetamos, perdemos su procedencia y ese objeto ha perdido su valor. Da igual que sea, por ejemplo, como preguntaba tu compañero, da igual que sea un objeto, no sé, de oro puro. Si no sabemos de dónde ha salido, cuándo ha salido, de qué yacimiento y dentro de ese yacimiento de dónde, ese objeto pierde todo el valor. El valor no es económico. El valor es la información que acompaña. Por eso es importantísimo lo que tú me preguntas, que esté bien catalogado y que esté bien referenciado, y eso se hace dentro de los fondos de arqueología del Gobierno de Navarra. Si encontráis algo muy valioso o importante, ¿os lo podéis quedar o de quién es? Todo es de Gobierno de Navarra, es objeto de dominio público, es decir, todo es de todos. Eso se entrega a los fondos de arqueología y su valor no es económico, no es un valor de dinero, no es cuántos euros vale esto, no vale nada, técnicamente hablando, no vale dinero. Eso es la información que nos da. Vuelvo al ejemplo que hemos puesto antes, de la mano de Irulegui. Si a mí en la mano de Irulegui me viene alguien y me dice, mira qué cosa tan bonita me he encontrado, es decir, joder, interesantísimo, chulísimo, pero no ha sido un equipo profesional, no hemos sido los arqueólogos quienes no solo lo han descubierto, sino que lo han llevado a los fondos de arqueología, lo han limpiado, lo han inventariado, lo han catalogado, lo han investigado. Si todo ese proceso no se completa correctamente, ese objeto pierde el valor, porque no sabemos de dónde es, no sabemos cuándo ha salido, o sea, de qué época data. Perdemos toda la información. El valor de un objeto no es un valor económico, es un valor de información, es un valor documental, podríamos decir. Hoy en día usamos mucha tecnología. ¿Se aplica esta tecnología a las excavaciones o se sigue haciendo todo a mano con la pala? Con la pala. La excavación se hace de forma manual. Excavamos nosotros de forma manual, con pico, pala, cartillo, picoleta, paletines, que es una herramienta más pequeña, pincel y palillos cuando es necesario, por supuesto. Pero cada día aplicamos más nuevas tecnologías a la excavación, no solo
propio proceso de excavación, que incorporamos nuevas herramientas, sino sobre todo el proceso de documentación. Hoy en día está a la orden del día el hacer modelos tridimensionales de la excavación, el inventariar y el catalogar con diferentes técnicas, no solo eso, sino al estudio y análisis de la propia pieza. Análisis, como os decía antes, de isotopía, que me habéis preguntado por el carbono 14. Análisis de ADN, se está haciendo cada día más. Análisis químicos, formas de datación, análisis, otro tipo de análisis físicos, radiografías, espectrometría, un montón de cosas que cada día se aplican más, y las nuevas tecnologías están siendo un punch muy importante para la investigación arqueológica, sí. Cuando encuentran restos humanos como esqueletos, ¿se les da un tratamiento especial por respeto? ¿Qué información pueden averiguar de esa persona? ¿Pueden esos huesos decirnos cómo vivió? Sí, efectivamente, nos puede dar mucha información. Primero, dentro del gremio arqueológico, el trato a los restos antropológicos, yo siempre abogo y busco porque es un trato muy pulcro. Tratar con mucho respeto a las personas que estás excavando, porque son personas como nosotros, personas que tuvieron su familia, personas que tuvieron sus seres queridos que estuvieron alrededor, y muchas veces lo ves en la excavación de esa persona. Ves como, por ejemplo, ha tenido una lesión muy grave o muy grande, pero ha sobrevivido, a veces sí, a veces no, ha sobrevivido a esa lesión, por lo tanto alguien tuvo en su entorno que le cuidaba. Por supuesto, los arqueólogos no solo nos vemos involucrados en excavaciones, por ejemplo, de época romana, edad del hierro, medievales, donde encuentres esos individuos, sino que hay veces que te ves involucrado en excavaciones de memoria, exhumación de fosas derivadas de la guerra civil, donde tienes al nieto o el bisnieto o bisnieta de la persona que estás excavando ahí al lado. Y evidentemente tiene que ser un trabajo pulcrísimo y un respeto enorme a esas personas cuyos descendientes están ahí. Otras veces, hace poco hice un trabajo de exhumación en un sarcófago aquí en Navarra, en Izco. Abrimos un sarcófago que estaba empotrado en una pared de la iglesia. Esos restos se han vuelto a depositar una vez estudiados dentro del sarcófago, porque esas personas desearon estar en la iglesia de su pueblo, y es un deseo que se ha respetado después de la excavación, también porque es posible. Hay veces que no es posible devolver los restos y pasan a los fondos de arqueología de Gobierno de Navarra. ¿Nos dan información los restos de las personas, los esqueletos? Muchísima. No solo el sexo, sino la edad a la que fallecieron, el tipo de vida que llevaron. A veces podemos ver lo que se llama estrés ocupacional, qué hacían durante su vida, si hacían mucho un movimiento u otro. Se puede intentar ver pues, la actividad o la profesión. Bueno, la profesión es más complicado, pero sí intentar ver qué movimientos hacía de forma repetitiva o durante su vida. El ADN nos puede dar información sobre su procedencia, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus familiares o de dónde venían. La dieta podemos sacar información sobre qué consumían y qué comían. Sí, podemos saber mucha información sobre estas personas. ¿Cuál ha sido el momento de más nervios o emoción de toda tu carrera? Momento de más emoción de mi carrera. Espero que me quede una larga carrera y mis momentos de emoción se vean superados. Yo recuerdo, aparte de hallazgos puntuales, que hay veces que encuentras algo y dices, wow, estoy encontrando aquí algo que nadie ha tocado, en X tiempo, o que me está hablando directamente de esa gente que estaba ahí detrás. Yo recuerdo un momento que casi me he hecho llorar, cuando por fin conseguimos, dentro de un proyecto arqueológico que ya está un poquito fuera de Navarra, está en Aragón, en Cabeza-Ladrero, se llama el proyecto arqueológico. Seguimos activos, llevamos va a ser el 10º año de intervención, pero cuando pasó el COVID pudimos, gracias a una financiación y una vía presupuestaria de la comarca de Cinco Villas, pudimos hacer unas campañas arqueológicas. Y ya pasó el COVID, porque la primera hubo que hacerla con COVID, y pudimos hacer una jornada de puertas abiertas donde vino no solo el pueblo, sino gran parte de la comarca. Estuvimos muchísima gente allá, y con el compañero Ángel Jordán
Me acuerdo que nos pusimos delante de toda esa gente y empezó él a presentar, bueno, bienvenidos, tal, y yo estaba al lado diciendo, joder, por fin podemos hacer que la gente venga a conocer el patrimonio, la gente venga a conocer la necrópolis, la gente que vivió aquí, los que tenemos aquí, y aquel momento fue un momento francamente emocionante, un momento francamente bonito, no por el hallazgo en sí, que también, sino por poderlo dar a conocer y poder hacer ver el trabajo que todos y todas estaban financiando, porque al final lo estaba pagando la comarca de Cinco Villas, y aprovecho la excusa para agradecerlo, porque fue un momento muy, muy, muy bonito. El cambio climático o la construcción de carreteras a veces destruyen el patrimonio. ¿Tu trabajo también consiste en salvar restos arqueológicos antes de que desaparezcan para siempre? Efectivamente. Gran parte de nuestro trabajo, ahí hablamos de lo que se suele llamar arqueología de gestión o arqueología preventiva, igual mejor. Gran parte de nuestro trabajo precisamente es hacer controles de obra, vigilancia en obra. Hay veces que la vigilancia es preventiva, previa, antes de hacer la obra. Entonces vas, miras, bueno, aquí puede salir esto, hay veces que puede salir lo otro, y hay veces que la sorpresa es completa y total. Has pasado 20 veces por encima de un yacimiento, se ha hecho un trabajo previo, unos sondeos, pero no has dado con el toque, con el punto. Nosotros seguimos durante que se hace la obra, durante que hay movimientos de tierra, nosotros comprobamos y vigilamos un yacimiento, un descubrimiento que se hizo hace relativamente poco y ahora está hablándose de él bastante, el yacimiento de la Celada. Ha dado uno de los más interesantes conjuntos metálicos de la Edad del Bronce en Navarra y en Europa. Hace poco, ahora mismo está expuesto en el Museo de Navarra. Ese yacimiento se controló, se visitó, se buscó y no se veía nada en superficie. No fue hasta que, mediante esos controles de obra, en este caso fui yo, uno del descubridor, vimos y dijimos, ahí va, están saliendo estructuras que podrían ser de la Edad del Bronce, efectivamente. Yacimiento con decenas y decenas de depósitos en hoyo, con enterramientos, con depósitos de cerámica, bueno, con muchas cosas. Ahora se ha dado a conocer este depósito metálico y si no llega a ser porque hay, lo que tú preguntas, arqueología preventiva y control de obra, desaparecido. Sara. ¿Por qué crees que es importante que los jóvenes estudien el pasado? A mí me parece clave, importantísimo, que se estudie el pasado. Me parece importantísimo porque sé que es una expresión un poco manida, un poco repetitiva, pero si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Hay muchas veces que en mis encuentros con la cuadrilla o con mi familia, hay veces que lo hablo con mi padre, y me dice, Jorge, esto, ¿no? Los conflictos políticos y militares que vemos hoy en día, ¿cómo crees tú que va a pasar, que va a ocurrir cuando empezó, por ejemplo, Ucrania? Y yo le decía, esto no va a durar menos de X años. Joder, ¿tú crees? Digo, a la historia me repito, a la historia me fijo. Estamos repitiendo los procesos que se repitieron, que se crearon o se hicieron durante el siglo XX y que ya se vienen haciendo antes, donde la polarización política la hacen los jóvenes, como ocurrió en la Europa del siglo XX, y eso a mí no me pilla, entre comillas, de sorpresa, porque ya lo hemos visto en la historia, ya no solo en el siglo XX, en la historia más antigua, durante la época romana. No recuerdo qué autor decía, la juventud está completamente perdida, el respeto a nuestros mayores está completamente perdido. Si esto sigue así, ¿a dónde iremos? Y ahora no recuerdo qué autor, pero era un autor de cambio de siglo, un autor, vamos, al menos 2000 años. Y aquí seguimos, la juventud, sois nuestro futuro y vamos, depositamos en vosotros toda la confianza y tenéis un futuro brillante. Si no miramos esa historia, estamos condenados a repetirla, y que vosotros os forméis, la conozcáis y seáis conscientes de ello es clave para que llegue un momento y digáis, oye, pero este problema que tenemos ahora no se trabajó, no ocurrió hace 100 años o hace 1500. ¿Vamos a ser más listos que ellos y vamos a cambiar el sistema o vamos a repetir los mismos errores? Que estudiéis, que conozcáis la historia, a mí me parece clave, porque es una de las formas a no repetirla, y a romper ese círculo vicioso y a mejorar.
¿Existe algún misterio histórico o algún yacimiento en el mundo que te gustaría investigar? Muchos, muchísimos. Dudas, incógnitas, misterios hay, a patadas, a decenas, muchos que sabremos, iremos resolviendo, en ello están los compañeros y las nuevas técnicas, muchos que nunca podremos desentrañarlos. A mí personalmente, ¿hay algún misterio? Bueno, yo trabajo mucho la microhistoria, yo trabajo mucho no los grandes ciclos, los grandes movimientos de población y grandes temas políticos del mundo, sino a mí me gusta mucho mi tierra, investigo y me gusta mucho investigar Navarra. ¿Me gustaría desenterrar y desentrañar ciertos misterios? Sí, sobre todo en el mundo entre la Segunda Edad del Hierro y Roma, esa distribución que hace Roma cuando llega a Navarra y dice estos son vascones, estos son otrigones, estos son verones, estos son yacetanos, estos son... ¿Por qué hace esa distribución? Si realmente se basa en algo que está viendo o es una forma que tiene Roma de distribuir, pues esto por aquí, esto es por allá, porque me parece más interesante, o ver si realmente son sociedades que entre ellos se reconocen a sí mismos como vascones, otrigones, verones y marcan una diferencia con el de al lado. Es un tema que me interesa muchísimo, pero bueno, pues que yo ahora mismo no puedo investigar. Hay mejores investigadores y personas capacitadísimas que están investigándolo y que nos darán mucha respuesta, pero bueno, hay muchos temas, muchos y muy complejos que me gustaría, por supuesto. Para terminar, ¿qué consejo le darías a un estudiante que quiere ser arqueólogo en el futuro? ¿Qué le diría a un estudiante que quiere ser arqueólogo en el futuro? Pues enlazo un poco con una de las primeras cosas que me habéis preguntado, que tenga paciencia. Paciencia, buen hacer. Yo creo que el buen hacer, no solo en la arqueología, sino en la vida en general y en cualquier profesión, es clave. Mi padre siempre me decía, Jesús, haz con tu vida lo que quieras. ¿Quieres echar carreteras? Echa carreteras. ¿Quieres hacer pan? Haz pan, pero sé bueno. Bueno no en el sentido de que también esté técnicamente bueno, sino afróntalo un poco desde la mejor de las formas. Intenta ser bueno como buena persona en ese trabajo que tú hagas. Y eso es algo que yo cuando me ha tocado alumnos de universidad que han venido, que me han preguntado lo mismo, se lo transmito. Ten paciencia, intenta ser bueno contigo y con tus compañeros. Y el camino poco a poco yo creo que se irá abriendo solo. ¿Es complicado? Mucho. Ni el sector laboral, ni el sector de la investigación, ni el sector profesional es un sector cómodo ni fácil, ni sencillo, pero si eres bueno en tu trabajo, actúas con humildad y con sinceridad, yo quiero creer que se irá abriendo. Yo intento serlo. ¿Cometemos errores? A diario. He cometido errores muchísimos y cometeré muchos más, pero intento siempre hacer un trabajo bueno y humilde dentro de lo que yo puedo intentar hacer para que así se siga abriendo el camino. Y es algo que le diría a alguien que quiera entrar dentro del mundo de la arqueología. Hazlo bien, pausado y comunícalo, que eso es muy importante, a todo el mundo, no solo a tus superiores, a la sociedad, que es lo que estamos haciendo hoy. A mí eso también me parece algo muy clave. A veces pensamos que la historia es algo estático, encerrado en vitrinas, pero gracias al trabajo de profesionales como Josu, hoy sabemos que el pasado sigue vivo y que tiene aún muchos mensajes que enviarnos. Gracias por ayudar a entenderlo. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Placer mío. Josu, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo, chicos, un tema que normalmente tampoco igual es tan accesible. Es verdad que tenemos que darle mucha más visibilidad al mundo de la arqueología y a los hallazgos de todos los tipos. Y ha sido un placer porque habéis hecho un trabajo increíble. Así que también muchísimas gracias a vosotros. Además habéis elegido un entrevistado 10. Muchas gracias. Y gracias a todos. Un aplauso para vosotros.